Hoy nos hemos desplazado hasta el Banco de Alimentos de Valladolid, desde donde se distribuyen alimentos para quienes más lo necesitan. Una labor que en los tiempos que corren se está viendo afectada por el fenómeno de la crisis y por la disminución de fondos que la Unión Europea dedica al programa de ayuda a los más desfavorecidos. De esto y de mucho más vamos a hablar con el responsable del Banco de Alimentos de aquí de Valladolid, José María Zárate. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Para ponernos en antecedentes, ¿cómo ha sido el desarrollo de la labor del Banco de Alimentos de aquí de Valladolid desde sus inicios hasta ahora? Bien, el Banco de Alimentos en Valladolid se creó en el año 1995-96. Ahí iniciaron otro grupo de personas, con Mariano Posadas, un compañero nuestro y patrono en este momento de la fundación, con otros amigos, pues la función esta de realizar o hacer un banco que ya venía en otras ciudades, desarrollando esta actividad de distribución de alimentos a las familias o personas más necesitadas, y entonces pues se lanzó a esta idea, ¿no? En esos años, partiendo absolutamente de cero, nada más que con muchísima ilusión y esfuerzo, pues intentaron empezar pues a contactar con proveedores, fabricantes que les facilitaran los alimentos que gratuitamente se entregan a todo el mundo. Por otra parte, pues tenían que tener también o buscar una sede, un local, un sitio donde estar. Entonces empezaron las gestiones con el ayuntamiento, que al final pues consiguieron que el excelentísimo señor alcalde, don Javier León de la Riva, pues les cediera esta nave en la que estamos, y posteriormente nos cedió también la segunda, que está al fondo de aquí, donde ya se desarrolla toda la actividad, tanto de entrada y control y gestión de los pedidos, como aquí, que son la distribución, dijéramos, o la salida de los pedidos a todas las asociaciones. De ahí ya empezaron a funcionar, y día a día, pues han consiguieron en estos 15 años pues sentar unas bases muy importantes de ayuda a las personas necesitadas, porque en su momento pues ellos han llegado casi también a los 2 millones de kilos cuando Mariano Posada se ha jubilado y el equipo anterior, con el orden de 200 asociaciones a las que se ayudan, en fin, y un montón de personas necesitadas, ¿no?, que hay en Valladolid y provincia, porque también a los pueblos también se les ayuda. Podemos hablar también pues del orden de las 20.000 o 25.000 personas que un año con otro pasan por el Banco de Alimentos, ¿no? Entonces, todas estas cifras y esta necesidad que se cubre, esta acción social que se realiza, yo creo que es muy importante, ¿no? Y bueno, y ahora estamos otro equipo, esto se va renovando, de voluntarios, de personas que como voluntarios prestan su ayuda, su entusiasmo, su ilusión, cada uno aporta algo del hacer de cada día, y bueno, pues llegamos a esas cifras y a esas gestiones de alimentos, ¿no? Yo creo que es una labor muy importante la que se realiza, que quizá no es muy conocida. No sé si en Valladolid, en algún sitio he leído que si el orden del 45 o 50% de la población no conocía la actividad del banco, ¿no? Y precisamente es uno de los objetivos que nos hemos marcado este año, pues el que toda la población de Valladolid y provincia pues conozca la actividad que se realiza. No solo dónde estamos y qué hacemos un poco por encima, sino también un poco más en profundidad cómo se desarrolla la actividad, etcétera, ¿no? Precisamente para que la labor que se desarrolla desde aquí, desde el Banco de Alimentos, se lleve a cabo, nos hablaba de los voluntarios. ¿Cuántas personas son las que colaboran y ofrecen su tiempo para que su objetivo salga adelante? Bien, los voluntarios son el alma y la fuerza del Banco de Alimentos, estaremos ahora funcionando, nos movemos en una media de unos 30 voluntarios. Yo llamo de voluntarios activos y esporádicos otra cantidad o número parecido, que nos ayudan en aquellos eventos especiales o las operaciones kilo que hablamos. Pero vamos, los que están aquí diariamente son 30 personas más o menos, entre la gente que hay en la oficina y los que están preparando los pedidos, clasificando los alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Su labor es importante para el funcionamiento del Banco de Alimentos.
Nos hablaba también de que hay personas que desconocen realmente la labor que ustedes desarrollan. Y exactamente los ciudadanos son una parte muy importante para poder llevar a cabo esta función. ¿Son solidarios los vallisoletanos? Yo creo que sí, que toda la persona por naturaleza es solidaria, y cuando le explicas una cosa, quizá por desconocimiento a lo mejor no actúe, pero cuando a una persona le explicas las 4 líneas maestras de qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos y por qué lo hacemos o cómo lo hacemos, todas las personas, es más, se deshacen en alabanzas a la labor que se realiza, y sobre todo la que realizan los voluntarios, ¿no? Hasta la forma de que lo ven pues muy positivo, y dispuestos a echar una mano tanto física como económica o material, en el sentido de aportar lo que ellos puedan saber, ¿no? El voluntario no es una figura importante, es una figura vital, ¿eh? Es cierto que, bueno, pues son ya personas más mayores, o somos ya más mayores, con espíritu joven quizá todos, eso sí también es cierto, y que vienen con esa alegría de dedicar esas 3-4 horas todos los días, pues bueno, pues o bien a echar una mano y a poner ahí los kilos en las estanterías o en el palé de los pedidos, etcétera, o en cuanto a organización, la gestión de la oficina, gestiones que hay que hacer en el exterior, los conductores de las furgonetas, el de la carretilla, si es que sabe manejar la carretilla, para, bueno, pues para estocar todo en su sitio, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades de ayudar con las cosas que incluso esas personas hemos estado haciendo en nuestra vida profesional anterior, y eso ahora lo aplicamos, pero con alimentos y con atención a las personas necesitadas, que en este momento son muchas, como antes has dicho, ¿no? La ayuda es fundamental, pero también entre ustedes mismos, porque al parecer han creado la Federación de Bancos de Alimentos de Castilla y León. Sí, los bancos de alimentos, como inciso, te puedo aclarar que que nacieron en Estados Unidos, como muchas ideas de otro tipo, pero también esta, que es una buena idea y una idea solidaria, pues hubo un señor que vio cómo una madre recogía en las descargas de los camiones de los grandes supermercados en Estados Unidos, pues fruta y alimentos, y que daba de comer, o sacaba, luego hablando con ella, se informó, se enteró de que ella así sacaba adelante a su familia, ¿no? Este hombre se quedó con la idea, dando vueltas, esta idea solidaria se la comentó a otros amigos, y empezaron a funcionar y a recoger alimentos para gente necesitada, como el caso de esta mujer, y así nacieron los bancos de alimentos. Esto se extendió como la pólvora, y de ahí en Estados Unidos aterrizaron en Europa España, y en este momento hay más de 500 bancos en el mundo, ¿eh? Pero ciñéndonos a Valladolid y por lo menos a España, en España hay 54 bancos de alimentos, prácticamente en cada provincia. Y en Valladolid, o en nuestra comunidad, en Castilla y León, pues tenemos en todas las provincias, menos en Soria. Entonces estamos también intentando que Soria también tenga su banco de alimentos, y que tiene que nacer pues como ha nacido aquí, y aquí y en otros sitios, en Zamora, en Ávila, en Burgos, en Ponferrada o en León. Pues alguien que quiera dedicar su tiempo en favor de los demás, y que nosotros le ayudamos, que le informamos enseguida cómo hay que funcionar, ¿no? Entonces, todos los bancos de España estamos federados en una federación nacional, Federación Española de Bancos de Alimentos, que un poco marca las pautas a seguir, ideas, acuerdos a nivel nacional, por ejemplo, el acuerdo que tenemos con Carrefour o Eroski o alguna gran superficie, pues para celebrar una operación Kilo en todos los bancos de España, ¿no? Pues hay unas fechas, y este macroacuerdo le hace la Federación Española, y a partir de ahí, pues ella a lo mejor marca unas líneas, unas directrices a seguir. Bueno, pues en este caso, si alguien hubiera en Soria que quiere hacer esta función, pues se pone en contacto con nosotros, o bien con la Federación en Madrid, y adelante, ¿no? Empezaría a funcionar, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros aquí un poco? Pues para los bancos de alimentos nos ayudamos, lógicamente. Nosotros aquí tenemos pues a Helios, que nos da conservas y mermeladas, y bebidas, también refrescos, ¿no? El grupo Siro pues nos da bollería en cantidad de una manera muy generosa, ¿no?
Bien, pues entonces nosotros que tenemos más, Zamora a lo mejor no tiene, pues le cedemos a Zamora o a Salamanca algo. Burgos, por ejemplo, tiene a Pascual, que nos da lácteos, yogures, etcétera. Pues entonces, como él tiene más exceso de eso, nos cede a nosotros y tal. Y tenemos lógicamente pues un intercambio de productos y una relación estupenda, como no podía ser de otra manera, pues entre todos los bancos, ¿no? ¿Por qué hemos hecho la Federación de Castilla y León? Bueno, pues porque hay una cosa que a los bancos todos estamos muy escasos. Como cualquier otro negocio pequeño, grande o mediano, necesitamos a pagar la luz, pagar los seguros, pagar el gasoil y los vehículos y las averías y el mantenimiento. Y bueno, pues de todos es conocido también que hasta ahora las cajas o la obra social de las cajas pues nos ayudaban y se dedicaban mucho a estas funciones, ¿no? Esto hoy prácticamente ha desaparecido. Entonces tenemos que pensar algo, otras cosas, otras actividades, desde sorteos, loterías, rifas, algo, cualquier otra cosa, pues para poder tener ese dinerillo que a nosotros nos saca de apuros en muchas ocasiones del día a día, ¿no? Es más, a estos factores se le suma el fenómeno de la crisis, que también está haciendo mella, y sobre todo lo que comentaba al principio, esa disminución de fondos por parte de la Unión Europea, que habrá muchos que desconozcan en qué consiste. No sé si nos lo podría explicar. Sí, efectivamente también todos los alimentos, bueno, todo esto que te estoy comentando se realiza de una forma gratuita y sin ningún costo ni... tanto la aportación de los voluntarios en su trabajo como la aportación de los alimentos a las asociaciones es absolutamente gratuito, ¿eh? Y por eso yo creo que es importante destacarlo y que los voluntarios, esa aportación es gratuita, sea lo que sea, el conductor, el carretillero, el que lo coloca o el que lo distribuye, ¿eh? Bien, entonces los bancos de alimentos todos los que quieren, porque lo de la Unión Europea es voluntario también. Nos abastecemos de estos proveedores que son de nuestra zona, dijéramos, de Valladolid o Burgos o Salamanca o Ávila, y luego esos son nuestros proveedores o nuestros benefactores, y también recibimos de la Unión Europea. La Unión Europea tenía unas partidas de excedentes agroalimentarios que destinaba a las personas necesitadas de toda la Unión Europea, que en todas las naciones lo hay, en Francia, Italia, Bélgica, Holanda y Alemania, ¿no? Y ahí también el gobierno español participaba de esa distribución. Los gobiernos aportan unas cantidades que complementan con esos excedentes y lo reparten a las naciones correspondientes. Bien, esos excedentes parece ser que han disminuido o no existen, no hay entendimiento entre los distintos miembros de la Unión Europea y ha llevado pues a algún litigio entre un grupo que pilota, dijéramos, Alemania, la señora Merkel, y otros como España, Italia, que defienden la postura de seguir, de que sigan recibiendo y que esta bolsa de alimentos pues que no se disminuya, ¿no? Y menos en estas circunstancias, porque claro, estamos aumentando las personas necesitadas, la crisis es agobiante en muchas familias, y si encima no tenemos alimentos o lo disminuyen, pues la verdad es que las cosas se van poniendo cada vez más serias, ¿no? Y llega un momento que ya uno no sabe qué hacer, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. Este año nos ha pillado con que nos habían dado un poco más, pero ante la disyuntiva esta de si iba a continuar, ¿no?, el plan de ayuda a las personas necesitadas, pues lo que se ha hecho se acordó retrasar esto viene en 4 fases. Entonces la cuarta fase, que deberíamos de haberla entregado ahora ya en noviembre, diciembre, pues la vamos a trasladar a febrero, marzo, ¿no? Y mientras tanto, en estos meses, pues a ver si los gobiernos de la comunidad se ponen de acuerdo y establecen alguna ayuda de alimentos o económica, o no sé qué es lo que pasará. Y entonces en esa disyuntiva se está. Y precisamente esta decisión, ¿de qué modo ha afectado en la dinámica del trabajo en lo que es el Banco de Alimentos? Hombre, a nosotros
lógicamente tendríamos que haber tenido en este mes muchísimo más trabajo con la distribución de esta cuarta fase, ¿no? Al trasladarlo al mes de febrero, y como ha coincidido en este momento de diciembre, que por otra parte nosotros y toda la gente, toda la sociedad de Valladolid está mucho más mentalizada y más sensibilizada con las operaciones Kilo, con las peticiones, ¿no? Queremos que la Navidad llegue a todo el mundo, aunque nosotros pedimos que la Navidad llegue hasta el verano, hasta agosto, pero bueno, eso no es posible, eso las personas lo iremos mejorando día a día, ¿no? Entonces queremos que ese espíritu de la Navidad pues haga que podamos tener y tengamos, sobre todo en estas fechas, muchos alimentos, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues estamos recogiendo operaciones Kilo, yo no sé, pero vamos ya por 70 o así, las operaciones, unas de 200 kilos, otras de 500, otras de 1200, en todos los colegios, asociaciones, centros cívicos del tipo que sea, instituciones, edificios de públicos. Todo el mundo al que acudimos y le pedimos que se acuerde de nosotros está respondiendo de una manera magnífica, de tal forma que estos últimos 20 días hemos estado a tope, dijéramos, de trabajo, y los voluntarios están pues desdoblando para conseguir que todo esté lo antes posible pues clasificado, etcétera, etcétera, ¿no? Y podamos seguir distribuyendo pues de la manera que es normal. No sé si nos podría dar unos datos generales, porque a lo mejor no tiene los concretos, para conocer un poquito esa diferencia entre la distribución de alimentos que se hacía cuando tenían esa ayuda de ese fondo europeo ahora. Pues mira, podemos ceñirnos porque al final la proporción prácticamente es similar, pero en este año, en el plan 2011, con los datos de que el banco ha distribuido o podrá distribuir el orden, quizá sobrepasemos los 2 millones de kilos, pues 900.000, 800 y pico, 900.000 son de la Unión Europea. Son excedentes que vienen, como te decía, en 4 fases. Entonces, a Valladolid, por el número de asociados que tiene, de asociaciones y de asociados que tiene, pues nos corresponde un porcentaje X que se traduce en cerca de números redondos 900.000 kilos. Quiere decirse que estamos repartiendo 280.000 kilos por fase, que hemos repartido pues ya 700.000, por ahí más o menos, ¿no? Nos quedan otros 280 por repartir, que son los que hemos trasladado a marzo. Entonces, si esta ayuda se rompe, si los gobiernos actualmente en la Unión Europea no se ponen de acuerdo, pues retrocederemos a, no sé, si hace 3 años o 4, o sea, pasaremos al 1.100.000 y ahí nos quedaremos, ¿no? Tendremos que entonces, igual que en lo económico, volver a reinventarnos alguna cosa para paliar lo que es realmente la falta de esta ayuda de la comunidad, ¿no? Y aparte se darán pasos atrás ante lo que se ha estado luchando durante muchos años en contra de la exclusión social. ¿Que afecta a la exclusión? Sí, ¿no? O sea, todo lo que se ha ido avanzando en estos años en cuanto a la exclusión social, ¿se darían pasos hacia atrás? Lógicamente, claro. O sea, aparte de que yo el tema de la exclusión social me parece que es bastante difícil de concretar, porque hoy en día el concepto de pobre, entre comillas, pues ha cambiado mucho. Nosotros teníamos de chavales un concepto de la persona que le dabas una limosna y ya está, ¿no? Hoy día yo creo que hay que pensar en esa persona que ha perdido el trabajo, que le cerró la empresa, que se le acaban las ayudas, no encuentra trabajo, porque el gravísimo problema yo creo que tenemos actualmente es que no hay trabajo. Yo creo, sinceramente, que cuando una persona tiene trabajo hay otra alegría, hay otra posibilidad. Me voy de aquí, pero a lo mejor en unos meses encuentro trabajo en otro sitio. Ahora una persona de más de 40 años no tiene trabajo en ningún lado. No le cogen en ningún sitio. Y entonces, yo siempre digo y pongo el ejemplo de que cuando yo he entrado aquí hace 3, 4 años, no había muchos casos que vinieran de personas que decían, hombre, es que me ha pasado esto o tal, ¿no?
le remitimos siempre a la asociación o a la parroquia de su zona. Ahora, todas las semanas hay 2 o 3 o 4 casos de familias desestructuradas, de personas que han perdido el trabajo, que no tienen vivienda, que ya no tienen ayuda, que han oído que aquí daban alimentos y que por favor a ver si les podemos hacer algo o ayudar de alguna forma. Y esa persona no viene con una chaqueta rota, para entendernos, ¿eh? Entonces, pues es muy difícil y es muy triste para nosotros que estamos aquí viviéndolo pues todas las semanas y todos los días, pues que una persona te diga que vive en su coche en la calle. Bueno, pues yo creo que eso es un mínimo detalle, muy pequeñito, pero de un detalle de qué es lo que está pasando en la sociedad ahora, ¿no? Nosotros pues seguimos intentando pues ayudar y conseguir más alimentos y demás, que es nuestra función principal y ya está, ¿no? La situación es difícil, es complicada, pero no hay que perder la esperanza. Para finalizar, José María, ¿qué llamamiento haría a los vallisoletanos, bueno, a todos los ciudadanos en general, para dar un giro a esta situación que se está padeciendo? Yo creo que es un poco difícil, ¿no? Porque, bueno, hombre, lo primero, mira, yo creo que si todos somos un poquito más generosos, si todos nos abrimos un poco más, yo creo que la sociedad actual tiende un poco a cerrarse, ¿no? El individualismo, etcétera, ¿no? El materialismo nos cierra un poco ahí. Si todos nos abrimos un poco, si todos somos un poquitín más generosos, seguro que podemos conseguir que la crisis y todo este problema que tantas vueltas le damos, lo arreglemos en un porcentaje muy importante. Teniendo en cuenta una cosa, que no tenemos que irnos muy lejos de Valladolid, que es que pensemos que a lo mejor nuestro vecino o el de enfrente o el de al lado puede estar con problemas en el momento que no tenga trabajo, que pase un tiempo, que no tenga ayudas, qué hace con los niños, cómo paga el colegio, la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y claro, ahí tiene que dar prioridad. Si pago esto, no tengo para alimentos. Si doy de comer, no pago la luz. Si no pago la luz o no pago la casa, etcétera, etcétera. Y por ahí yo creo que vienen los problemas. Entonces, bueno, pues un poquitín más de generosidad. Un poquitín cada uno, podemos arreglar mucho. O sea, nosotros aquí a veces decimos, un kilo, ¿qué es un kilo para una familia hoy? Nada, prácticamente nada. Pues ese kilo aquí se multiplica por 100. Entonces, que sean un poquito más generosos. Que lo están siendo, pero un poquitín más. Pues esperemos que todos tomemos nota y hagamos gala de ello, de la generosidad. José María Zárate, muchísimas gracias por habernos atendido y sobre todo por la labor que desarrolla desde aquí, desde el Banco de Alimentos de Valladolid. Gracias a vosotros y nada, un saludo y cuando queráis aquí estamos. Gracias. Muchas gracias.